Existe una frontera invisible entre lo que llamamos cordura y lo que clasificamos como locura. Una línea tan delgada que, en ciertos momentos de la historia, los seres humanos confundieron la enfermedad con lo sobrenatural, el trauma con la posesión, y el colapso neurológico con la intervención de fuerzas que escapaban a toda comprensión racional. Durante siglos, cuando alguien comenzaba a ver personas que no existían, a escuchar voces que nadie más podía oír, o a vivir con una identidad fragmentada en múltiples personalidades distintas, la explicación más accesible no era médica. Era spiritual. Era sobrenatural. Era el miedo disfrazado de certeza. Pero la ciencia avanzó. Los instrumentos de medición se perfeccionaron. Los escáneres cerebrales revelaron lo que ningún exorcismo ni ritual podía mostrar, que la mente humana, cuando está sometida a un trauma extremo, cuando su química se desregula, cuando sus estructuras neurológicas fallan, es capaz de crear realidades alternativas tan vívidas, tan coherentes internamente, tan absolutamente convincentes para quien las vive, que resultan indistinguibles de la realidad misma. Lo que vas a escuchar en este episodio no es ficción. No es especulación. Cada caso que vamos a explorar está documentado en revistas científicas, en registros clínicos, en publicaciones de psiquiatría y neurología que puedes consultar hoy mismo. Cada nombre que mencionamos, cada síntoma que describimos, cada giro desconcertante en estas historias, tiene una fuente verificable, un investigador que lo estudió, una explicación que la ciencia construyó con paciencia y rigor. Bienvenido a El Laberinto Mental. Hoy vamos a entrar en los casos que durante décadas fueron catalogados como imposibles, y vamos a ver, juntos, qué había realmente detrás de esa oscuridad aparente. Imagina despertar una mañana y mirar a la persona que más has amado en tu vida, tu madre, tu pareja, tu hijo, y sentir, con una certeza absoluta y aterradora, que esa persona no es quien dice ser. Que alguien ha reemplazado a tu ser querido con un impostor perfectamente idéntico. Que el cuerpo está, la voz está, incluso los recuerdos compartidos están, pero tú sabes, en lo más profundo de tu ser, que eso no es real. Esto no es el argumento de una película de ciencia ficción. Es el síndrome de Capgras, y fue documentado por primera vez en 1923 por el psiquiatra francés Joseph Capgras y su colega Jean Rebaud-Lachaux, quienes describieron el caso de una mujer parisina que estaba convencida de que su esposo, sus hijos y varios conocidos habían sido reemplazados por dobles exactos. Durante décadas, los clínicos no sabían cómo interpretar este fenómeno. Las teorías eran contradictorias. Algunos lo atribuían a conflictos inconscientes, otros a psicosis pura, otros simplemente lo ignoraban por considerarlo demasiado raro para merecer atención sistemática. Fue la neurociencia moderna la que finalmente arrojó luz sobre este misterio. El neurólogo V.S. Ramachandran, en su trabajo con pacientes con lesiones cerebrales documentado en su libro Phantoms in the Brain, propuso una explicación revolucionaria. El cerebro humano tiene dos vías distintas para procesar el reconocimiento facial. Una vía es puramente visual e intelectual, reconoce los rasgos, los compara con una base de datos interna y concluye lógicamente quién es la persona frente a ti. La otra vía conecta ese reconocimiento visual con el sistema límbico, la región emocional del cerebro, y genera una respuesta afectiva automática, la familiaridad cálida, el vínculo emocional, la sensación visceral de esta persona me importa, la conozco, es mía. En el síndrome de Capgras, la primera vía funciona perfectamente. El paciente puede identificar los rasgos, sabe intelectualmente que es su madre. Pero la segunda vía está desconectada. No hay respuesta emocional. No hay esa familiaridad cálida que debería acompañar ese reconocimiento. Y el cerebro, enfrentado a esta disonancia incómoda entre este rostro es el de mi madre y no siento nada emocional que lo confirme, construye una narrativa para resolver la contradicción, esta no puede ser mi madre de verdad. Debe ser un impostor. Ramachandran demostró esto midiendo la respuesta galvánica de la piel, una medida de activación emocional inconsciente, en pacientes con este síndrome. Cuando una persona normal ve el rostro de un ser querido, su piel reacciona eléctricamente aunque ella no sea consciente de ello. En los pacientes con Capgras, esa reacción simplemente no ocurría. El caso documentado de un hombre en sus 50 años que sufrió el síndrome tras un accidente de tráfico con traumatismo cráneoencefálico es particularmente revelador. Este hombre podía mantener conversaciones completamente coherentes con su esposa, recordaba perfectamente sus 30 años de matrimonio, podía describir sus vacaciones juntos con detalle milimétrico, pero insistía,
con calma desconcertante, en que la mujer que vivía con él no era su esposa real sino una impostora que la había reemplazado. No estaba angustiado. No estaba confundido. Simplemente había construido una realidad internamente consistente para explicar la ausencia de conexión emocional que su cerebro dañado ya no podía generar. Este caso nos enseña algo profundo y perturbador sobre la naturaleza de la identidad y el reconocimiento humano. No basta con ver a alguien. No basta con recordar a alguien. Para que el cerebro confirme que esa persona es quien creemos que es, necesita sentirlo. Y cuando esa capacidad de sentir falla, la mente construye otra historia, cualquier historia, que haga coherente su propia experiencia interna. En 1977, un joven de 23 años llamado William Stanley Milligan fue arrestado en Ohio acusado de 3 violaciones en el campus de la Universidad Estatal de Ohio. Las evidencias eran contundentes. Los testimonios de las víctimas eran coherentes. Parecía un caso cerrado. Pero cuando los psiquiatras comenzaron a evaluar a Milligan para determinar su competencia para ser juzgado, encontraron algo que ninguno de ellos había visto antes con tal complejidad documentada: un hombre cuya mente albergaba, según el diagnóstico clínico resultante, 24 personalidades distintas, completas y separadas, cada una con su propio nombre, su propia edad, su propia historia personal, sus propios acentos, sus propios talentos, sus propias memorias y sus propias respuestas emocionales. El caso de Billy Milligan se convirtió en uno de los más estudiados en la historia de la psiquiatría, y fue documentado extensamente por el escritor Daniel Keyes, quien tuvo acceso directo a Milligan y a sus médicos, en el libro The Minds of Billy Milligan. Pero más allá de su dramatismo narrativo, este caso planteó preguntas que todavía hoy generan debate en los círculos clínicos. ¿Qué es el trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple? ¿Cómo puede una sola persona, con un único cerebro, con una sola historia biológica, fragmentarse en identidades tan distintas que a veces no se conocen entre sí, que a veces se odian entre sí, que a veces compiten por el control del mismo cuerpo como si fueran inquilinos en guerra dentro de una misma casa? La respuesta, según la psiquiatría contemporánea, está en el trauma extremo y temprano. El trastorno de identidad disociativo es, en su esencia, una estrategia de supervivencia. Cuando un niño muy pequeño es sometido a abusos severos y repetidos, su sistema nervioso aún inmaduro no puede integrar esas experiencias en una narrativa coherente de sí mismo. No puede decirse fui yo quien sufrió esto porque hacerlo destruiría su capacidad de funcionar. Entonces el cerebro hace algo extraordinario y trágico al mismo tiempo: compartimenta. Separa. Construye compartimientos psíquicos estancos en los que alojar las memorias del dolor, el terror, la vergüenza, el abandono, y esos compartimientos, con el tiempo, adquieren vida propia. En el caso de Milligan, los registros clínicos documentaron que había sido sometido a abusos físicos y sexuales severos desde la infancia. Sus múltiples identidades cumplían funciones específicas. Algunas eran protectoras. Algunas almacenaban el dolor para que otras pudieran funcionar sin él. Algunas eran niños atrapados en el tiempo, perpetuamente pequeños, perpetuamente asustados, incapaces de crecer porque el trauma los había congelado. Lo que hace este caso especialmente relevante desde el punto de vista neurológico es que estudios posteriores con neuroimagen en pacientes diagnosticados con trastorno de identidad disociativo han mostrado diferencias medibles y reproducibles en la actividad cerebral cuando diferentes solters, como se denomina técnicamente a las identidades alternativas, asumen el control. No es actuación. No es simulación consciente. Los patrones de activación cerebral cambian de forma objetiva y mensurable. Una investigación publicada en la revista Neuroimage en 2014 por Reinders y colaboradores demostró que distintas identidades en pacientes con este diagnóstico mostraban respuestas neurales significativamente diferentes al mismo estímulo emocional. El cerebro, literalmente, se comportaba de forma distinta dependiendo de qué identidad estaba activa. Billy Milligan fue declarado no culpable por razón de locura, la primera vez en la historia de Estados Unidos que un acusado de crimen grave obtenía ese veredicto basándose en el diagnóstico de personalidad múltiple. Pasó varios años en hospitales psiquiátricos. Murió en 2014. Su caso sigue siendo estudiado, debatido y utilizado como referencia en la formación de psiquiatras forenses en todo el mundo. Lo que su historia nos deja no es una lección simple. Nos deja una pregunta incómoda y necesaria: si la identidad puede fragmentarse de esta manera, si una sola mente puede contener multitudes, ¿qué es exactamente el yo? ¿Es algo fijo, continuo, indivisible?
¿O es una construcción frágil que el trauma puede deshacer, que la disociación puede multiplicar, que el cerebro puede recomponer de maneras que todavía no comprendemos del todo? En 1518, en la ciudad de Estrasburgo, en lo que hoy es Francia, una mujer llamada Frau Trofea salió a la calle y comenzó a bailar. No había música. No había celebración. Simplemente bailaba, compulsivamente, sin parar. En días, docenas de personas se habían unido a ella. En semanas, el número había llegado a 400. Algunas de estas personas bailaron hasta morir de agotamiento, infartos y derrames cerebrales. Las autoridades, desconcertadas, consultaron a médicos de la época, quienes diagnosticaron sangre caliente y recomendaron más baile, llegando incluso a contratar músicos para que acompañaran a los afectados. Nada funcionó. La epidemia de baile de 1518 duró aproximadamente 2 meses y se extinguió sola, dejando un rastro de muertes y una pregunta sin respuesta durante siglos. ¿Qué fue realmente eso? El historiador John Waller, de la Universidad Estatal de Michigan, dedicó años al estudio de este evento y publicó sus conclusiones en el libro A-t-il méthode danse, A-t-il méthode. Su análisis, combinado con lo que hoy sabemos sobre fenómenos de histeria colectiva, sugiere que la epidemia de baile fue una manifestación extrema de psicosis masiva inducida por estrés extremo. La región estaba devastada por hambrunas, plagas y una angustia social generalizada que no tenía salida ni lenguaje para expresarse. La histeria colectiva, hoy denominada más precisamente como enfermedad psicogénica masiva en la literatura científica, es un fenómeno bien documentado y mucho más frecuente de lo que la mayoría de las personas cree. Ocurre cuando síntomas físicos reales, que incluyen temblores, desmayos, convulsiones, parálisis y náuseas, se propagan de persona a persona sin un agente físico identificable, impulsados únicamente por la sugestión, el miedo compartido y la dinámica social del grupo. Uno de los casos más recientes y exhaustivamente documentados ocurrió en 2011 en Leroy, Nueva York, donde 16 adolescentes de la misma escuela secundaria comenzaron a desarrollar síntomas neurológicos súbitos, tics faciales involuntarios, movimientos espasmódicos de brazos y piernas, dificultad para hablar. Los medios nacionales e internacionales cubrieron el caso con alarma. Los padres exigían explicaciones. Se investigaron toxinas ambientales, se analizó el agua, se revisaron las instalaciones de la escuela. Los resultados fueron unánimes, no había agente físico. El diagnóstico final fue trastorno funcional neurológico, el nombre moderno para lo que durante décadas se llamó histeria de conversión, con un componente masivo de transmisión psicosocial. El estrés, la ansiedad no tratada, la dinámica del grupo de amigas íntimas, y la amplificación mediática del fenómeno habían creado un bucle de retroalimentación en el que los síntomas, aunque completamente reales en términos de experiencia vivida, no tenían una causa neurológica estructural. Este tipo de fenómeno es fascinante y desconcertante en igual medida, porque desafía la dicotomía simplista entre lo real y lo imaginario. Los síntomas eran reales. El sufrimiento era real. Las convulsiones ocurrían de verdad. Pero su origen era puramente psicológico, y el mecanismo de propagación era la mente humana respondiendo al estrés colectivo de una manera que la neurociencia apenas comienza a mapear con precisión. Hay pocas creencias más perturbadoras que la de una persona que se convence de que está muerta. No metaphoricamente. No como expresión de depresión profunda. Literalmente muerta, convencida de que su cuerpo ha dejado de existir, de que sus órganos se han disuelto, de que es un cadáver ambulante o simplemente una entidad sin cuerpo que vaga por el mundo sin ser ya parte de él. El síndrome de Cotard fue descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo francés Jules Cotard, quien presentó ante la Société médico-psychologique de París el caso de una mujer a quien llamó Mademoiselle X. Esta mujer negaba la existencia de muchos de sus órganos internos, afirmaba no necesitar comer porque estaba muerta, y solicitó ser quemada porque, según ella, era lo que se hacía con los cadáveres. Casos como el de Mademoiselle X fueron durante décadas considerados simplemente como manifestaciones extremas de psicosis o depresión severa. Pero con el avance de la neuroimagen funcional, comenzaron a emerger datos que iluminaron los mecanismos biológicos específicos detrás de esta experiencia extraordinaria. Un estudio publicado en la revista Cortex en 2013 analizó mediante tomografía por emisión de positrones, PET scan, el cerebro de un paciente con síndrome de Cotard activo. Los resultados fueron impactantes. La actividad metabólica en las regiones frontal y parietal de su cerebro era comparable a la que se observa en personas bajo anestesia general.
El cerebro del paciente estaba funcionando a un nivel tan reducido en ciertas áreas que, efectivamente, la experiencia subjetiva de no existir o estar muerto tenía una correlación neurológica medible y objetiva. El paciente no estaba mintiendo. No estaba exagerando. Su cerebro literalmente no estaba generando la señal de existencia consciente con la intensidad necesaria para que él pudiera sentirse vivo. En 2013, un caso publicado en el British Medical Journal documentó a un hombre identificado como Graham, cuyo apellido fue protegido, que desarrolló el síndrome de Cotard después de intentar suicidarse electrocutándose en el baño. Sobrevivió, pero durante meses estuvo absolutamente convencido de que su cerebro había muerto en ese accidente. Pedía a sus médicos que lo llevaran al cementerio porque sentía que ese era su lugar correcto. Su argumento era circular pero internamente coherente: tengo hambre a veces, pero eso no prueba que esté vivo. Los muertos también pueden tener hambre, supongo. Lo que hace el síndrome de Cotard filosóficamente perturbador es lo que implica sobre la experiencia de la conciencia. Descartes dijo: pienso, luego existo. Pero Graham pensaba, claramente, y aún así no existía, al menos no según su propia experiencia subjetiva. Esto sugiere que la sensación de existir, de estar vivo, de ser una entidad presente en el mundo, no es algo automático ni garantizado. Es un producto de la actividad cerebral. Y cuando esa actividad falla de cierta manera, incluso la certeza de la propia existencia puede desvanecerse. Si el síndrome de Capgras convierte a los seres queridos en extraños, el síndrome de Fregoli hace exactamente lo contrario: convierte a extraños en la misma persona perseguidora disfrazada. Quien lo padece está convencido de que una persona específica, generalmente alguien que le ha hecho daño o que percibe como una amenaza, está constantemente a su alrededor, adoptando diferentes apariencias físicas para vigilarla, perseguirla o hacerle daño. El síndrome lleva el nombre de un famoso actor de vodevil italiano de principios del siglo XX, Leopoldo Fregoli, conocido por su capacidad extraordinaria para cambiar de disfraz y de personaje con rapidez asombrosa. Y fue descrito clínicamente por primera vez en 1927 cuando dos médicos, P. Corbon y Gefal, publicaron el caso de una mujer parisina que estaba convencida de que dos actrices famosas a quienes ella conocía, Sarah Bernhardt y Robine, la perseguían constantemente disfrazadas de diferentes personas que aparecían en su vida cotidiana. Desde el punto de vista neurológico, el síndrome de Fregoli es en cierto sentido el inverso mecánico del síndrome de Capgras. Mientras que en Capgras el reconocimiento visual existe pero falta la respuesta emocional de familiaridad, en Fregoli la respuesta emocional de familiaridad, o más precisamente, de amenaza familiar, se activa erróneamente ante estímulos visuales completamente diferentes. El cerebro percibe una señal de reconocimiento peligroso y la proyecta sobre cualquier rostro disponible. Ambos síndromes, estudiados juntos, revelan algo fundamental sobre cómo construimos la identidad de los otros. No los reconocemos como entidades objetivas que existen independientemente de nosotros. Los construimos activamente, combinando datos visuales con respuestas emocionales, con memorias, con expectativas, con el estado de nuestro propio sistema nervioso en ese momento. Cuando alguna parte de ese proceso falla, el resultado no es la ausencia de reconocimiento, es la construcción de un reconocimiento equivocado, pero vivido con la misma certeza absoluta que el correcto. Estos casos documentados tienen implicaciones que van mucho más allá de la psiquiatría forense. Nos dicen algo sobre todos nosotros, sobre cómo la mente humana en condiciones normales construye su relación con los demás, cuánto de esa relación es proyección, cuánto es construcción activa, cuánto depende de factores que escapan a nuestro control consciente. En 1909, el neurólogo alemán Kurt Goldstein documentó el caso de una mujer cuya mano izquierda parecía actuar con voluntad propia. Mientras su mano derecha realizaba una acción, la izquierda la contrariaba, la deshacía, a veces incluso intentaba atacarla. La paciente describía la mano como ajena, como si no le perteneciera, como si tuviera una agenda propia que ella no controlaba ni comprendía. Este fenómeno, conocido hoy como síndrome de la mano alienígena o Alien Hand Syndrome, fue durante décadas catalogado como una rareza anecdótica sin explicación coherente. Pero con la comprensión moderna de la neurología del cuerpo calloso, la estructura que conecta los dos hemisferios cerebrales, todo comenzó a tener sentido. El caso que probablemente más contribuyó a la comprensión de este síndrome fue el de Karen Byrne, documentado por el neurólogo Stranahan y presentado en el programa de divulgación científica The Brain, A Secret History de la BBC. Karen fue sometida a una callosotomía, una cirugía que corta el cuerpo calloso,
para tratar una epilepsia severa que no respondía a la medicación. El resultado fue que sus 2 hemisferios cerebrales quedaron desconectados entre sí. Después de la cirugía, Karen comenzó a experimentar algo aterrador. Su mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho que ahora operaba de forma autónoma sin acceso a la comunicación interhemisférica, comenzaba a actuar sola. Desabotonaba su camisa mientras la mano derecha la abotonaba. Golpeaba a personas sin que Karen hubiera tenido ninguna intención de hacerlo. En una ocasión llegó a intentar estrangularla mientras dormía. Karen describía la experiencia con una mezcla de horror y extrañeza. Sé que es mi mano. Puedo verla. Puedo sentirla. Pero no soy yo quien la mueve. Es como si alguien más estuviera dentro de mí, usando mi cuerpo para hacer cosas que yo no quiero hacer. La neurología moderna explica el síndrome de la mano alienígena como la manifestación de lo que algunos investigadores llaman agencia sin control. Los sistemas motores de ambos hemisferios son capaces de generar movimientos voluntarios complejos y dirigidos a metas, como abrochar un botón, abrir una puerta o alcanzar un objeto. Pero cuando la comunicación entre hemisferios falla, estos sistemas motores pueden generar acciones contradictorias simultáneas, y el resultado es la experiencia de que una parte del propio cuerpo actúa con voluntad independiente. Esto plantea preguntas filosóficas de primera magnitud sobre la naturaleza del libre albedrío y la unidad de la conciencia. Si partes del mismo cerebro pueden querer cosas distintas, si la misma persona puede simultáneamente querer y no querer la misma acción, ¿qué significa realmente querer algo? ¿Quién es el yo que decide en esa ecuación? En 1957, el internista norteamericano Bruno Klopfer publicó en el Journal of Projective Techniques el caso de un paciente que llamó M.R. Wright, un hombre con linfosarcoma avanzado que tenía tumores del tamaño de naranjas en el cuello, axila, ingle, tórax y abdomen, y cuyo pronóstico era de días de vida. M.R. Wright había escuchado hablar de un medicamento experimental llamado Kreviosen y suplicó a su médico que se lo administrara. El médico accedió, con pocas esperanzas. En días, los tumores se habían reducido a la mitad. En semanas, habían desaparecido. M.R. Wright fue dado de alta, aparentemente curado. 2 meses después, los medios publicaron estudios que mostraban que el Kreviosen era ineficaz. M.R. Wright los leyó. Sus tumores volvieron con la misma intensidad que antes. Su médico, asombrado, decidió experimentar. Le dijo a M.R. Wright que tenía acceso a una versión mejorada y más potente del medicamento, y le inyectó agua destilada. Los tumores volvieron a desaparecer. M.R. Wright vivió sin síntomas hasta que la Asociación Médica Americana publicó un informe definitivo declarando el Kreviosen completamente inútil. 2 días después, M.R. Wright ingresó en el hospital y murió. Este caso es extraordinario pero no aislado. La literatura médica está llena de documentación sobre el efecto placebo y su contraparte oscura, el efecto nocebo, el poder de una expectativa negativa para causar daño real y medible. En 2016, una revisión sistemática publicada en la revista Pain demostró que los placebos pueden activar los mismos circuitos neurológicos y liberar los mismos neurotransmisores que los fármacos activos, incluyendo opioides endógenos, dopamina y serotonina. El efecto nocebo, menos estudiado pero igualmente documentado, puede ser aún más perturbador. Se han registrado casos en ensayos clínicos controlados en los que participantes que recibían pastillas de azúcar desarrollaban exactamente los efectos secundarios descritos en el consentimiento informado: náuseas, dolores de cabeza, fatiga, incluso erupciones cutáneas, simplemente porque les habían dicho que esos eran los posibles efectos del medicamento que creían estar tomando. Y en casos más extremos, el poder nocebo puede ser mortal. En 2007, el médico Clifton Meade publicó en la revista Southern Medical Journal el caso de un hombre en Alabama que fue diagnosticado con un cáncer de esófago en estadio terminal en 1973 y le dieron pocas semanas de vida. El hombre murió en el plazo previsto. Pero en la autopsia, el tumor encontrado era minúsculo, demasiado pequeño para haber causado la muerte. El hombre, según la interpretación de Meade, había muerto de la creencia de que iba a morir. Estos casos documentados apuntan hacia un territorio que la medicina occidental tardó demasiado en tomarse en serio. La conexión mente-cuerpo no es una metáfora poética ni una especulación filosófica. Es un mecanismo fisiológico medible, con correlatos bioquímicos específicos, con vías neurológicas identificables, con consecuencias clínicas que pueden ser, literalmente, la diferencia entre la vida y la muerte. En 1880,
una joven austriaca de 21 años llamada Berta Pappenheim comenzó a manifestar síntomas que desconcertaron a todos los médicos que la trataron. Su visión se deterioró sin causa orgánica aparente. Desarrolló una parálisis en el brazo derecho. Perdió la capacidad de hablar su lengua materna, el alemán, y solo podía comunicarse en inglés. Experimentaba estados de ausencia durante los cuales vivía lo que parecía ser una doble conciencia, alternando entre dos estados de personalidad completamente distintos. Su médico, Joseph Breuer, colega y mentor del joven Sigmund Freud, comenzó a tratar sus síntomas mediante algo que ella misma llamó, en inglés, the talking cure, simplemente hablar. Hablar sobre sus recuerdos, sobre sus miedos, sobre lo que recordaba de la enfermedad y muerte de su padre, a cuyo cuidado había dedicado meses extenuantes antes de su propio colapso. El caso de Berta Pappenheim, publicado bajo el seudónimo de Anna O. en los estudios sobre la histeria de Breuer y Freud en 1895, se convirtió en la piedra fundacional del psicoanálisis. Pero más allá de su importancia histórica para una teoría terapéutica específica, este caso documentado sigue siendo fascinante desde la perspectiva de lo que hoy llamamos trastorno de conversión o trastorno funcional neurológico. Los síntomas de Anna O., la parálisis, la pérdida del habla, los estados alterados de conciencia, no tenían una base neurológica estructural identificable. No había lesión en su nervio óptico. No había daño en las vías motoras que controlaban su brazo. Sus neuronas estaban intactas, pero funcionaban de manera radicalmente alterada. La neurociencia contemporánea, utilizando fMRI en pacientes con diagnóstico de trastorno funcional neurológico, ha comenzado a mapear qué ocurre exactamente en estos cerebros. Los estudios de John Stone, de la Universidad de Edimburgo, uno de los investigadores más influyentes en este campo, muestran que estos pacientes no están fingiendo y que sus cerebros exhiben patrones de activación anormales que difieren significativamente tanto de los pacientes con trastornos neurológicos estructurales como de los sujetos sanos. Lo que parece ocurrir, según estas investigaciones, es que mecanismos de inhibición y predicción en el cerebro, los mismos que en condiciones normales permiten que el movimiento fluya sin esfuerzo consciente, se desregulan de manera tal que el movimiento se vuelve imposible, no porque el hardware esté dañado, sino porque el software neurológico que lo gestiona ha entrado en un bucle de error que él mismo se encarga de perpetuar. Anna O., en un giro de la vida que la historia recuerda con cierta ironía, no encontró la cura en el psicoanálisis. Se recuperó eventualmente y se convirtió en una de las pioneras del trabajo social en Alemania y defensora de los derechos de las mujeres. Pero su caso, sea cual sea la interpretación terapéutica que se aplique, sigue siendo un testimonio extraordinario del poder de la mente para crear sufrimiento físico real, y del cuerpo como lenguaje cuando las palabras ya no alcanzan para expresar lo que está ocurriendo en el interior. Hay una pregunta que atraviesa toda la existencia humana con una insistencia casi irritante: ¿por qué es tan difícil cambiar? No hablamos de cambios externos, cambiar de ciudad, de trabajo, de pareja. Hablamos del cambio interno, modificar hábitos, transformar patrones de comportamiento, liberarse de ciclos repetitivos que uno mismo reconoce como dañinos y sin embargo no puede abandonar. La neurociencia tiene respuestas que, lejos de desmoralizarnos, nos invitan a entender con mayor compasión la naturaleza de nuestra propia mente. En primer lugar, el cerebro humano está diseñado evolutivamente para la eficiencia, no para el cambio. Los circuitos neuronales que se activan repetidamente se fortalecen. Esto es lo que los neurocientíficos llaman plasticidad deviana, sintetizada en la frase: las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Con cada repetición de un comportamiento, el circuito asociado se mieliniza, se recubre de una vaina de mielina que aumenta la velocidad y eficiencia de la transmisión del impulso nervioso. En términos prácticos, el hábito se vuelve más rápido, más fácil, más automático, más resistente al cambio. Pero hay algo más fundamental todavía. El cerebro tiene un sistema dedicado a la detección de amenazas, la amígdala y el sistema límbico en general, que funciona con criterios sorprendentemente conservadores. Lo conocido es seguro. Lo desconocido es potencialmente peligroso. Esta regla funcionó bien en la sabana africana, donde la novedad era frecuentemente una amenaza letal. Funciona terriblemente mal en el mundo moderno, donde la mayoría de los cambios beneficiosos requieren exactamente la tolerancia a la incertidumbre que el sistema de alarma del cerebro está diseñado para evitar. Esto explica por qué el cambio genera ansiedad incluso cuando es deseado y racionalmente valorado. No porque seamos débiles. No porque nos falte voluntad.
sino porque una parte muy antigua y muy poderosa de nuestro cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñada para hacer, protegernos de lo desconocido. Los estudios sobre el cambio comportamental muestran consistentemente que las intervenciones más efectivas no son las que apelan a la fuerza de voluntad, ese recurso limitado y agotable que la psicóloga Roy Baumeister documentó extensamente en su investigación sobre el ego Depletion, sino las que modifican el entorno, reducen la fricción hacia los comportamientos deseados, aumentan la fricción hacia los no deseados, y descomponen el cambio en pasos tan pequeños que el sistema de alarma del cerebro no los identifica como amenazas. La investigación de B.J. Fogg del Stanford Behavior Design Lab, publicada en su libro Tiny Habits, proporciona un marco empíricamente validado para este enfoque. El cambio duradero no comienza con la motivación sino con la facilitación. No se trata de querer más, sino de que lo que queremos sea más fácil de hacer que lo que no queremos. Pero hay una dimensión más profunda todavía, que conecta este conocimiento neurológico con los casos clínicos que hemos explorado a lo largo de este episodio. Para muchas personas, la resistencia al cambio no es solo una cuestión de hábito neuronal. Es una cuestión de identidad amenazada. Los patrones de comportamiento, incluso los dolorosos, forman parte de la narrativa que el cerebro construye sobre quién somos. Cambiarlos no es solo reorganizar un hábito. Es cuestionar la coherencia del yo tal como lo hemos construido. Y como hemos visto en los casos del síndrome de Capgras, del síndrome de Cotard, del trastorno de identidad disociativo, el yo es una construcción del cerebro, no una realidad fija e inmutable. Es poderosa, es necesaria, pero es también sorprendentemente frágil, sorprendentemente maleable, sorprendentemente negociable cuando entendemos los mecanismos que la sostienen. Hemos recorrido en este episodio un territorio que en muchos momentos parece oscuro, desconcertante, casi sin salida. Hemos visto mentes que no reconocen a sus seres queridos, identidades que se fragmentan bajo el peso del trauma, cuerpos que se paralizan sin causa orgánica, cerebros que crean la certeza de la propia muerte. Pero hay un hilo conductor que atraviesa todos estos casos, y ese hilo no es la desesperanza. Es exactamente lo contrario. En cada uno de estos casos, lo que parecía sobrenatural, lo que durante siglos fue incomprensible, lo que generó miedo y exclusión y tratamientos erróneos y sufrimiento añadido, tenía una explicación. Una explicación biológica, neurológica, psicológica, humana. No mística. No inexplicable. Humana. Y eso importa enormemente. Porque la comprensión es el primer paso hacia la compasión. Y la compasión, tanto hacia los demás como hacia uno mismo, es el primer paso hacia el cambio genuino. Las personas que padecen el síndrome de Capgras no son peligrosas ni están locas en el sentido popular del término. Tienen una desconexión entre circuitos cerebrales específicos que la medicina puede identificar, estudiar y, en muchos casos, tratar. Las personas con trastorno de identidad disociativo no son actores ni simuladores. Son sobrevivientes de traumas extremos cuya mente hizo lo único que podía hacer para mantenerlos con vida, fragmentarse. Las personas que no pueden cambiar sus hábitos no son débiles ni perezosas. Son cerebros funcionando exactamente como los cerebros están diseñados para funcionar, con todos sus sesgos evolutivos y todos sus mecanismos de conservación de lo familiar. Y todos nosotros, en algún punto de nuestra vida, nos encontraremos con alguna de estas realidades. El miedo al cambio. La resistencia de la mente a abandonar lo conocido aunque lo conocido nos dañe. La fragilidad de la identidad cuando las circunstancias extremas la someten a prueba. La capacidad del cuerpo para somatizar lo que la mente no puede procesar. Conocer estos mecanismos no nos hace invulnerables. Pero nos da algo que ningún misterio puede ofrecer, un punto de apoyo. Un lugar desde donde empezar. El laberinto mental existe. Es real, es complejo, tiene pasajes que parecen no tener fin. Pero tiene una característica fundamental que lo distingue de los laberintos de piedra. Está hecho de patrones. Y los patrones se pueden reconocer. Y lo que se puede reconocer se puede comprender. Y lo que se puede comprender se puede transformar. Eso no es una promesa vacía. Es lo que décadas de investigación neurocientífica y psiquiátrica nos han enseñado, caso a caso, paciente a paciente, cerebro a cerebro. La mente humana es el objeto más complejo que conocemos en el universo. Y su complejidad no es su límite. Es su extraordinaria, desconcertante, maravillosa capacidad.